Bien, muy buenas noches, queridos amigos. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi amigo, mi hermano, en esta hora te saludo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Un evangelista, Mario Villeda, misionero de la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo. Esta es una respuesta a algunos misioneros, algunos ministros que han hecho alguna mención acerca de los que defienden los mandamientos de Dios o guardamos los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿están vigentes los 10 mandamientos de Dios o de la ley de Dios? Esa es la pregunta. Ellos se basan en algunas de las escrituras que están en el libro de Efesios y en el libro de Gálatas, en Corintios, en Romanos, en cuales epístolas el apóstol Pablo hace mucha mención acerca de lo que son algunas leyes que están escritas ahí en la palabra de Dios, que fueron dadas al pueblo de Israel. Algunas ya pasaron de moda, algunas ya se cumplieron, pero otras aún siguen vigentes. A esas nos vamos a referir el día de hoy, dando contestación a un ministro, a un predicador que a través de la internet nos ha estado difamando, nos ha hecho todo tipo de calumnia, diciendo que los que defendemos los mandamientos de Dios somos falsos, somos personas que no estamos en la verdad. Pues yo quiero decirle, amigo, que así como dijo el apóstol Pedro, aquí en la segunda de Pedro, capítulo 2, de los versículos 16, dice, así dice en todas sus epístolas. Vamos a leer el versículo 15. Y tener entendido, dice, de la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también dice de nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría de la que le ha sido dada, os ha escrito, así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Así bien creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Quiero referirme a que estos predicadores que están hablando en contra de los 10 mandamientos de Dios, pues la Biblia habla de muchas leyes. Habían leyes civiles, leyes de limpieza, de una limpieza ceremonial, habían leyes ceremoniales, habían leyes civiles para gobierno temporal, y también, así como las leyes de hoy día, que muchas leyes son puestas temporalmente en los países, también en el pueblo de Israel, como era un Dios, como era un gobierno teocrático, Dios permitía que las leyes que Él ponía tenían un propósito, cumplieran su propósito. Unas leyes eran de sanidad, leyes de sanidades o de salud, y hay otras leyes alimenticias. Está la ley de salubridad bíblica, que está allá en el libro de Levíticos, capítulo 11. Esta ley todavía no ha sido cumplida, porque todavía estamos en la tierra y Dios relaciona todo. Dios tiene un orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios no dice una cosa hoy y mañana cambia. No. Él, cuando va a cambiar algo, Él lo explica, es explícito. Y cuando los temas doctrinales se hace un examen exegético, pues un examen exegético es que vamos a tener muchos versículos que hablan claramente de cuándo cambió algo y por qué se cambió. En cuanto a los 10 mandamientos de Dios, ¿cuándo fueron cambiados? Dios dijo que los mandamientos ya no iban a ser parte de la obligación del creyente? En ninguna ocasión, pues en todas partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
se hace mención de los 10 mandamientos de Dios que se deben de guardar, tanto en los Salmos como también en los libros de los profetas. Habla acerca de los mandamientos de Dios, y pues nosotros sabemos de que como hijos de Dios, si no guardamos los mandamientos, entonces nos convertiríamos en idólatras, nos convertiríamos en mentirosos, nos convertiríamos en adúlteros, en ladrones, y pues dice que si alguno falta en alguna cosa, pues es hecho culpable de todo. Pero esto está hablando acerca del legalismo, cuando la persona está tratando de acusar a alguien, pues esto quiere decir que si usted dice que guarda los mandamientos de Dios, pero no guarda uno, o está fallando en uno voluntariamente, esto es culpable de todos. No de que no cometamos errores, que no nos enojemos, pero el Señor Jesucristo para todas estas cosas, Él tenía una respuesta. Decía que ninguno se enoje de tal manera que el sol se ponga, dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Esa era lo que Él decía, porque oíste que fue dicho a los antiguos que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero ahora en esta ocasión debemos amar aún a nuestros enemigos. Así que citaremos algunos versículos de la Biblia en esta ocasión, de acuerdo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios? San Mateo 5, 17. Con la ayuda del Señor queremos dar lectura a algunos versículos. Tal vez no demos lectura a todos, pero sí queremos corroborar este estudio o esta intervención. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es todo? Todo es todo. Jesús habló de guerras, rumores de guerras, de hambres o de hambrunas, de pestilencias, de que estarían, dice, en un hogar el padre contra el hijo y la hija contra la hija, la madre, y la suegra contra la nuera, y así viceversa. Todas estas cosas son las que hoy día vivimos, cumplimientos de la palabra de Dios, de Jesucristo, del labio de nuestro Señor Jesucristo, y también de que Él iba a ser vituperado, iba a morir en la cruz del Calvario. Pero ahí no terminó todo, porque la historia del mundo no termina ahí todavía. No se ha cumplido todo, pero sí han cumplido muchas de lo que Jesús dijo, y todavía se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo muchas otras cosas. Vamos a seguir con otros versículos para corroborar que la ley de Dios no ha terminado su cumplimiento. Vamos a seguir en San Lucas 16, 16. Ahí también tenemos otros versículos en los cuales nos habla acerca de esto mismo. San Lucas 16, verso 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Cualquiera podía pensar que hasta Juan, dice la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Bueno, aparentemente aquí cualquiera podía pensar que ya la ley de Dios ya no hay que cumplirla, porque la ley de Dios era hasta Juan. Cuando está hablando acerca de esta ley, cuando habla de la ley y los profetas, está hablando de toda la ley que fue dada a los hijos de Israel. No, como le dije antes, no fue dada no solamente una ley, sino muchas leyes. Pero de hecho los 10 mandamientos no son en sí toda la ley, sino que solamente es un decálogo, así llamado por los eruditos, el decálogo de los 10 palabras o los 10 mandamientos. No es toda la ley, esa no es toda la ley, porque también ahí hay otros
otras enseñanzas, otras leyes, como eran la ley de las leyes que tenían para los que huían, los que mataban por accidente, que tenían que huir a una ciudad para que no los matasen, para salvar su vida. Eran muchas leyes civiles que pues en este tiempo no se observan. Estaban las leyes de los leprosos que tenían que gritar inmundo soy. Así como ver y gracia en este tiempo, que la persona tiene que guardar su distancia de uno de los otros por no contaminarse del coronavirus. Pero estas leyes eran buenas porque eran leyes de protección o de prevención de la contaminación. No quiere decir que ya porque eran leyes ceremoniales eran malas, fueron quitadas porque tenían su cumplimiento. Y pues también los profetas, no hay profetas después de Juan, ya no existen profetas como los que había en aquel tiempo, pero ellos son el fundamento de la doctrina del cristianismo de nosotros, porque nosotros no somos salvos por guardar los mandamientos de Dios, sino somos salvos por fe y por gracia en Cristo Jesús. Pero si no guardamos los mandamientos, no guardamos la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, ellos son los que nos van a juzgar en aquel día. Dios nos va a juzgar conforme a la palabra, conforme a la Biblia, no conforme a la doctrina de un pastor o de una denominación, de una iglesia. No, Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, las prohibiciones que Dios tiene. Otros se basan en decir en lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios, que no es por obras para que ninguno se gloríe. Ahora yo le pregunto a usted, ¿son los mandamientos de Dios obras? No, los mandamientos de Dios son ordenanzas, son mandatos, son cosas que están escritas ahí para que nosotros no hagamos aquello que va contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios. Pero que si nosotros guardamos los mandamientos, pero no tenemos el concepto, el respeto y no tenemos el espíritu de adoración, el espíritu de humildad para poder obedecer y para poder adorar al Señor, entonces no somos salvos. Si no tenemos fe para recibir a Él y adorarle a Él y recibirlo como nuestro único Salvador, no tenemos salvación, no somos salvos. Si lo hacemos solamente por competir o por quedar bien con una institución, no es así. Así que la ley y los profetas hasta Juan. Ahora yo le pregunto a ¿usted se está esforzando por agradar a Dios, por vivir en el reino de Dios? Dice aquí, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cuánto esfuerzo hace usted para entrar en el reino de Dios? ¿Ha investigado usted si en verdad la ley de Dios, los mandamientos de Dios fueron abolidos ya? Ya usted puede robar. Y lo que vemos aquí es una clara hipocresía de la humanidad, del mundo cristiano de hoy, que no quiere tener ningún sacrificio, ningún vituperio, no quiere sufrir nada por el Evangelio de Cristo. Solamente quieren ser populares, queremos ser, o las personas que están defendiendo el no guardar los mandamientos de Dios, no quieren ser diferentes del mundo. Recuérdese que la palabra santo significa diferente, y por eso los apóstoles, los profetas fueron desechados, fueron vituperados, porque ellos eran diferentes a este mundo. Cuando usted guarda el domingo, usted no está siendo diferente de un católico romano, usted está siendo igual que uno de ellos. Pero cuando usted guarda el sábado, que nadie quiere guardar, usted está haciendo la diferencia en este mundo. Así que, mi amigo, piénselo bien cuando usted diga que los mandamientos de Dios ya están abolidos. A otros también hablan acerca de confunden la ley de Dios, de los mandamientos, con la circuncisión. Vemos que en el decálogo de Éxodo 20 no se menciona para nada la circuncisión. Dios ahí nomás está hablando de una ley moral, de lo mínimo o de lo sagrado que Dios puede ofrecernos, el camino a esta verdad, el camino a la vida espiritual, y nos demuestra que la ley de Dios es espiritual. Y para nosotros obedecer tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer solo porque no es un esfuerzo humano, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo.
Así que vamos a seguir con otros versículos. Dice, vamos a seguir con otros versículos acerca de que nosotros no somos salvos por obedecer una ley o por obedecer los mandamientos, pero sí podemos ser condenados por la ley de Dios, por transgresión de los mandamientos. Porque si usted es un adúltero, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Si usted es un mentiroso, no entrará en el reino de los cielos, lo dice la palabra. Así que dice, cuando Jesús dice de los mandamientos de Dios, dice que el que le ama, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Está hablando de otros mandamientos Jesús o está hablando de él y su Padre? Vemos en el libro de San Juan capítulo 17, versículo 21, que Dios y el Padre, Jesús y el Padre son uno solo, y el Espíritu Santo también. Vamos a leer esos versículos para que usted vea que Jesús y el Padre son una sola cosa, y por esa razón no puede haber mandamientos nuevos, sino los mismos mandamientos antiguos. No son mandamientos nuevos que Jesús vino a dar, sino que eran los mismos mandamientos antiguos que estaban siendo dados para que el hombre se renovara su pacto con Dios y estableciera su pacto, porque en la ley antigua el que había transgresado los mandamientos, que no había nacido en Israel y nunca había guardado la ley, tenía la sentencia sobre sus hombros, sobre su cabeza, de muerte, una sentencia de muerte, la cual pues muchos más deseaban quitarle la vida que darle la vida. Pero dice aquí la palabra de Jesucristo, más que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios y Jesucristo son uno, y el Espíritu Santo. Ya sabemos que estas tres personas son un solo Dios verdadero, y nosotros tenemos que estar dentro de la voluntad de ese Dios verdadero. Y sabe usted que Dios, como Dios Padre, Dios dio mandamientos que todavía están vigentes. Por decir así, uno de ellos, que usted podía decir que es una ley ceremonial. Algo por ser ceremonial no quiere decir que sea malo, sino que tiene un cumplimiento, o tuvo un cumplimiento. Pero usted no puede decir que el matrimonio no es una ley ceremonial, sin embargo usted la practica. La ley de los diezmos y ofrendas eran leyes que estaban en la ley antigua, ceremoniales, pero sin embargo todavía están vigentes. El sacrificio de animales ya no está vigente, pero el sacrificio del ayuno, y ese sí está vigente, porque Dios tiene un propósito y todo va a llegar a su fin. Pero el propósito de Dios es espiritual, mas nosotros somos carnales. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, para nosotros poder obedecer esa ley que es espiritual. Y el apóstol Pablo decía que él era carnal y que como carnal no podía obedecer, pero tenía que vivir en la novedad del Espíritu, vivir en el Espíritu para poder obedecer a esa ley que era contra la ley que él tenía en sus cuerpos, en sus miembros. Así que todos nosotros tenemos una ley en nuestro cuerpo que es una ley pecaminosa, la ley del pecado, la ley del deseo, de lo que va contra la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos nosotros que acudir a la misericordia de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos acudir a la misericordia de Dios? Clamando y comenzando en la verdadera adoración. Pero esa verdadera adoración tiene que comenzar con una obediencia, con la obediencia a los mandamientos de Dios. No es una obediencia ficticia, sino una obediencia genuina. Son 10 mandamientos. ¿Y por qué han quitado el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Eso es otro tema, porque este mandamiento tiene un gran alcance,
y tiene mucho que ver con el ser humano, con lo que Dios quiere para el hombre. Dice así la palabra del Señor. Dice en el capítulo 8 de Romanos, dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Aleluya, gloria a Dios. Mi amigo, gócese en esta palabra, porque si usted quiere tener el Espíritu Santo, amigo, si usted quiere recibir el Espíritu Santo de verdad, tendrá que obedecer los mandamientos de Dios, vivir en el Espíritu, vivir con la ayuda de Él, para que el Espíritu Santo sea el que le gobierne, no que le gobierne los deseos de su carne, de su ser, de su persona. Dice aquí en el libro en San Juan capítulo 14, versículos 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Jesús hablaba con los discípulos instruidos en la verdad, instruidos en los mandamientos de Dios, obedientes hasta la muerte a la Biblia, a los mandamientos. Los discípulos no guardaban el domingo, los discípulos no comían cosas inmundas. Y esto se lo voy a dejar para el próximo video que voy a hacer acerca de las comidas limpias y comidas impuras. Eso es un tema que vamos a tocar en otro video, pero yo le hago una pregunta a usted, querido pastor. Cuando Pedro dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿usted cree que Pedro mintió, que Pedro era un mentiroso? Yo le diría a usted que no. Cualquier religioso de hoy día miente, porque hoy día hay tanta liviandad, tanta tibieza espiritual, que los hombres mienten con tal facilidad, con tal de tener popularidad o tener un título o una fama. Nosotros no buscamos fama. Usted me puede odiar a mí por lo que estoy diciendo y no importa, yo lo recibo, porque sé que si por obedecer somos nosotros vituperados, gloria a Dios, y mayor es el gozo que tenemos y mayor la gloria que le damos a Dios por decir la verdad y por obedecer la verdad de los mandamientos de Dios. Nosotros no somos nadie para acusarle a usted, pero si usted nos acusa a nosotros, usted ya tiene un juicio delante de Dios, no delante de nosotros, porque nosotros no podemos acusarle. Pero dice aquí que el que no guarda sus mandamientos no puede recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y por qué dice el Espíritu de verdad, Cristo? Porque también hay un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu engañoso, que se lo envía Dios a las personas que no quieren obedecer a la verdad, según dice ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses 2, si no mal recuerdo. Si usted no quiere ser víctima del engaño del nuevo siglo, de este siglo, del engaño del anticristo, pues tiene que escudriñar las escrituras más. No importa que se burlen de usted, usted podrá ser popular ya y perder esa popularidad porque usted siguió la verdad, pero vale más decir la verdad y no ser popular que ser popular y vivir una vida de engaño. Pues cuando los cristianos que defienden la doctrina dominical o la doctrina que no hay que obedecer los mandamientos de Dios, también se basan en de que nosotros estamos bajo una ley y que nosotros confunden la ley de Dios, de los mandamientos, la ley moral de Dios, con la ley de la circuncisión o la ley ritual. La ley ritual es una cosa y la ley moral es otra cosa. Aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19, si no mal recuerdo, vamos a leer unos versículos que quiero que usted le ponga mucha atención. Dice así la palabra del Señor. Perdón, estoy en segundo. Es en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Ya rápidamente vamos hacia allá. Mire cómo dice el apóstol Pablo.
Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Mi amigo, le invito a que sea usted esclavo de Cristo, no esclavo de sus deseos, no esclavo de las cosas pasajeras, de la vanagloria, porque eso es lo que hoy día muchas personas aquí en las redes sociales consiguen, ser populares, ser personas famosas, tener muchos seguidores. Mi amigo, el tener muchos seguidores no le hace a usted acreedor de la verdad. Espero que estas palabras puedan servir de ayuda para usted. Recuérdese que los mandamientos no han sido abolidos, los mandamientos están vigentes, y todavía allá en el libro de Apocalipsis nos sigue diciendo de que aquí está la fe, dice en el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, capítulo 12, 14, nos dice la palabra del Señor, dice así la palabra de Dios, perdón, 12, gloria a Dios, 14:12 es la cosa, disculpen, 14:12 de Apocalipsis, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está la paciencia. Porque hay que tener paciencia para obedecer los mandamientos. Porque hay millones de personas que están en contra de los mandamientos de Dios. Somos unos pocos los que hemos llegado a entender que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo el entendimiento de que los mandamientos de Dios, Dios nos juzgará por medio de la palabra de los mandamientos de Dios. La ley son los códigos por los cuales el hombre será juzgado, pero también al obedecer en el Espíritu seremos justificados por medio de la gracia, por medio del Espíritu Santo, seremos justificados por la fe y seremos puestos, por ejemplo, del mundo entero que vive en transgresión, que vive haciendo lo que es en contra de la ley de Dios. Así que mi estimado amigo, y también ya para terminar quiero darte el último versículo, allá en el libro de 1 de Juan, capítulo, yo creo que es el capítulo 2, vamos a ir rápidamente en el libro de San Juan, capítulo 2, o capítulo 3, creo que es, versículo, 1 Juan 3, gloria sea el nombre del Señor. 1 Juan 2, entonces va a ser de 2, 3. Sí, 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Oiga bien, qué lindo, qué hermoso es. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hasta aquí vamos a dejar este estudio y orando para que Dios y el Espíritu Santo pueda tocar su vida para que usted sea tocado por el Señor y traído a sus pies para la obediencia correcta de sus santos mandamientos, incluyendo el sábado. Padre Celestial, delante de ti me humillo, me arrepiento de mis pecados, porque no es de los hombres la salvación, Señor, sino tuya, Señor, por tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de este amigo, de este hermano que va a oír este mensaje y ver este video,
Padre, para que pueda haber arrepentimiento sincero y que pueda transformar su vida, Señor, y su corazón. Tú le puedas escribir, Señor, en su corazón, en su mente, los mandamientos, como dice allá en Jeremías, Señor, para que te obedezca a ti, Señor, no importando lo que la gente, lo que las masas digan, lo que las congregaciones grandes, Señor, y populares están predicando, un evangelio light, un evangelio liviano, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos a hacer luz y lumbreras en este tiempo de tanta oscuridad espiritual. Toca el corazón de mi amigo, de mi hermano, Señor, para que te ame, Señor, para que te demuestre que tú, que te amas, Señor, guardando tus mandamientos, Padre. Gracias por esos mandamientos lindos y hermosos que tú has dado en nuestra vida para salvarnos, Señor, de este mundo pecaminoso, para no, Señor, contagiarnos con las cosas de este mundo, Padre. Gracias te damos, en nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Te lo pedimos todo. Amén. Gracias por haber sintonizado este programa, este video. Espero que Dios le pueda bendecir ricamente y que usted se allegue a Dios, busque la Biblia. Si tiene preguntas, usted puede hacerlas. Y el próximo tema que vamos a tocar va a ser, ¿era Pedro un observante o era Pablo un observante del domingo? ¿O comió Pedro animales impuros? Esa es la pregunta. ¿Comió Pedro animales impuros? Esa va a ser la pregunta para el siguiente video. Que Dios le bendiga, es mi deseo en esta hora.